Muy bien, chicos, vamos a comenzar con el tema de estructura atómica y lo primero que vamos a ver es qué es lo que hay dentro de un átomo de manera práctica, ¿correcto? Sin tanto basarnos en los modelos atómicos, que sabemos que el aceptado hoy en día es el de Schrödinger, ¿bien? Vamos a basarnos más que todo en el modelo atómico tal vez de Bohr, ¿ok? Mezclado con un poquito de lo que decía Rutherford, ¿de acuerdo? Que eran los modelos, digamos así, más sencillos, ¿bien? Por ejemplo, nosotros tenemos acá un átomo que, vuelvo a repetir, no es la representación correcta de un átomo. Hoy en día un átomo no se representa de esa forma, ¿ya? Pero es la manera más fácil de verlo, ¿bien? Ok, miren, resulta que el átomo, a esto de acá le vamos a llamar átomo, resulta que el átomo tiene dos partes muy importantes. Tiene su parte que se llama, esto de acá, se llama el núcleo, ¿ok? Que es la zona, digamos así, en el centro del átomo, ¿correcto? Esto de acá se llama núcleo. Y la zona de afuera, lo que está fuera del núcleo, ¿cómo se llama? Su mismo nombre lo dice, zona extranuclear, porque está fuera del núcleo, ¿correcto? Entonces esto de acá, lo de afuera, vamos a poner mejor acá, lo de afuera se llama la zona extranuclear. Ahí está. ¿Bien? Ahora bien, en el núcleo, recuerden de que tenemos unas partículas que se llaman partículas subatómicas, al igual que se encuentran en la zona extranuclear. Es decir, tanto el núcleo como la zona extranuclear tienen partículas subatómicas, ¿bien? Y estas partículas subatómicas que nosotros vamos a estudiar se llaman partículas subatómicas fundamentales. ¿Por qué? Porque hay otras partículas subatómicas, pero a nosotros solamente nos interesan tres: los protones, los neutrones y los electrones. ¿Bien? Esas son las partículas subatómicas fundamentales que a nosotros nos interesan. ¿Bien? Entonces, en el núcleo, ¿cuáles son las partículas subatómicas que se encuentran? Tenemos aquí a los llamados protones y a los neutrones. Protones y neutrones. Los protones se representan de esta forma. Los protones se representan con una P minúscula y una carga positiva. ¿Por qué la carga positiva? Porque los protones tienen carga positiva, ¿ya? En cambio, los neutrones se representa con una N minúscula y con un cerito arriba. ¿Qué significa el cerito arriba? Que tienen carga neutra, es decir, no tienen carga positiva ni carga negativa. Por eso se llaman neutrones, tienen carga neutra, ¿bien? Mientras que en la zona extranuclear tenemos a la tercera partícula subatómica, que vienen a ser los electrones. Electrones. Y los electrones son aquellas partículas que se representan con una E minúscula y con una carga negativa. Ahí está. ¿Está bien? Porque los electrones tienen carga negativa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las partículas subatómicas más pesadas? Los protones y los neutrones. Esas dos son las partículas más pesadas dentro del átomo, mientras que los electrones, pues obviamente son las menos pesadas. Es por eso que se dice que en el núcleo se concentra la masa del átomo, ¿ya? En el núcleo se concentra la masa del átomo. Vamos a ponerlo mejor acá. En el núcleo se concentra la masa del átomo. Pero quiero que te des cuenta de algo. El núcleo no es tan grande como la zona extranuclear. Fíjate, el núcleo solamente es este pedacito que está acá. Nada más, esto es el núcleo. Pero mira la zona extranuclear. La zona extranuclear es todo lo que está fuera del núcleo, es decir, es recontra grande. ¿De acuerdo? Pero el núcleo tiene la mayor masa dentro del átomo, pero tiene un volumen pequeño. Vamos a colocar acá. Tiene volumen pequeño. A ver, jóvenes, cuando una sustancia tiene una gran masa pero ocupa un volumen pequeño, se dice que tiene una alta densidad, ¿ya?
Eso quiere decir que el núcleo tiene alta densidad. Si a ti te preguntan, ¿por qué tiene alta densidad el núcleo? Es porque tiene mucha masa en un pequeño volumen, ¿ya? Es por eso que tiene alta densidad, mucha masa en un pequeño volumen. Ya está. Ahora hablemos de la zona extranuclear. La zona extranuclear solamente contiene a los electrones, ¿verdad? Solamente contiene a los electrones. Y los electrones no son tan pesados como los protones y los neutrones. Eso quiere decir que los electrones, o mejor dicho, la zona extranuclear, concentra la menor masa o no tiene mucha masa, ¿ok? Ponemos acá, tiene poca masa, tiene poca masa. Pero ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que tiene un volumen muy grande. Mira la zona extranuclear. La zona extranuclear es todo esto. Todo esto es la zona extranuclear. Ocupa muchísimo volumen. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir acá de que si bien tiene poca masa, su volumen es grande. Tiene volumen grande. Tiene volumen grande. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando una, una sustancia, digamos así, tiene poca masa, pero tiene un volumen muy grande? Se dice que entonces que la zona extranuclear tiene una baja densidad. ¿Por qué tiene baja densidad? Porque tiene poca masa en mucho volumen, a diferencia del núcleo. El núcleo tenía mucha masa en poco volumen. Acá es lo contrario, tiene poca masa en mucho volumen. Por eso que decimos que esto de acá tiene baja densidad. Baja densidad. Listo, chicos. Ahora, si tú quieres ser tal vez un poquito más detallista y quieres saber cuánto es la masa del protón, del neutrón, del electrón, quién lo descubrió, acá te traigo una tablita. Ahí está. En esta tablita podemos encontrar que la partícula electrón se representa con el símbolo E, tiene la masa de 9,1 por 10 a la menos 28. Tiene una carga, recuerda de que las partículas subatómicas tienen cargas absolutas y relativas, ¿ya? La carga absoluta del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿bien? Mientras que su carga relativa simplemente se expresa con carga menos 1, ¿ya? Su descubridor fue Thomson y fue en el año 1897. De la misma manera podemos hablar del protón y del neutrón. Lo más importante es, bueno, en esta tabla lo más importante es la masa, ¿ya? La masa del protón, mira cuánto vale. 1,6 por 10 a la menos 24. Y mira la masa del neutrón. La masa del neutrón es 1,6 por 10 a la menos 24. ¿Te das cuenta que tienen masas similares? Tienen masas muy similares. Y ambas masas son mayores que la masa del electrón. Ahora, alguien dirá por ahí, ¿no? Profe, pero yo veo que el electrón dice 28, 10 a la 28, y el protón y el neutrón dice 10 a la 24. Profe, pero no tiene sentido. Usted dice que el protón y el neutrón tienen mayor masa que el electrón, y yo veo que el electrón es 10 a la 28. No te confundas. Una cosa es decir 10 a la 28 y otra cosa es decir 10 a la menos 28. Si decimos a la menos algo, mientras más grande sea ese menos algo, más pequeño es. Si yo te pongo a comparar 10 a la menos 5 con 10 a la menos 10, ¿cuál crees que es mayor? ¿Cuál crees que es más grande? La mayoría va a decir, ah, profe, 10 a la menos 10 es más grande. No, 10 a la menos 5 es más grande. ¿Por qué? Porque si tú me dices 10 a la menos 5, me estás diciendo 0,00001. Pero si tú me dices 10 a la menos 10, me está diciendo esto, 0,00000000001. ¿Cuál es más grande? ¿Te diste cuenta? Entonces, decir 10 a la menos 24 es mayor que decir 10 a la menos 28, ¿ya? Por eso decimos que el protón y los neutrones tienen mayor masa que el electrón. ¿Bien? Sabiendo eso, chicos, ya podemos resolver algunas preguntas, ¿ya? Son preguntas tipo examen, ¿bien?
A ver, ¿qué tenemos acá? Dice, el átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Con respecto al átomo, determine la alternativa incorrecta. Bien, a ver, ¿qué te dicen acá? Está constituido por protones, neutrones y electrones. Te están hablando del átomo, ojo, ¿ah? Y efectivamente, ¿no? El átomo tiene sus partículas subatómicas fundamentales, que son ellos tres. ¿Qué más? El volumen de la nube electrónica determina su volumen. Claro, hemos quedado que la nube electrónica, debido a que tiene mayor volumen, ¿ok? Es el que prácticamente le da el volumen al átomo, ¿ok? No me vas a decir que el volumen del núcleo es el que le da el volumen al átomo. No, el que le da el volumen al átomo, ¿quién es? El volumen de la nube electrónica, ¿ya? Esto de acá también es verdadero. ¿Qué más? El protón y el neutrón tienen masas similares. Acabamos de ver que el protón y el neutrón tienen masa de 10 a la menos 24, mientras que el electrón tiene masa de 10 a la menos 28. Esto de acá también es verdadero. Los nucleones, profe, ¿quiénes son los nucleones? Ya, acá vamos a apuntar. Estos señores que están acá, tanto el protón y los neutrones, son los llamados, son los llamados nucleones. Son los llamados nucleones. No te vayas a olvidar. Protón y neutrón, o protones y neutrones, son llamados nucleones. ¿Por qué? Porque están dentro del núcleo. ¿Ok? Debido a que están dentro del núcleo, se llaman nucleones. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más dice? Los nucleones aportan a su masa. Sí, eso es verdad. Los nucleones, que hemos quedado que son los protones y los neutrones, efectivamente aportan a la masa del átomo, ¿no? Son los más importantes en la masa del átomo. Pero mira lo que dice acá. Son eléctricamente neutros. No, el neutrón es neutro, pero el protón no es neutro. El protón tiene carga positiva. Ah, ya. El único neutro es el neutrón, pero el protón no es una sustancia eléctricamente neutra. ¿Ya? Esto de acá sería la incorrecta. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Dice, el átomo es la mínima partícula representativa de un elemento químico que conserva su identidad y sus propiedades. Su estructura está formada por el núcleo atómico y la envoltura electrónica. Con respecto al átomo y las partículas que los constituyen, indique la alternativa incorrecta. El núcleo representa su masa. Eso es verdad, ¿no? Porque dijimos que en el núcleo están los protones y los neutrones, y ellos aportan a la masa, ¿ya? O representan la masa del átomo. Y la envoltura electrónica, su volumen. Sí, porque en la envoltura electrónica dijimos que su volumen es muy grande. Bien, así que el volumen de la nube electrónica vendría a representar el volumen del átomo. Bien, esto de acá es verdadero. ¿Qué más? Las partículas que se encuentran en el núcleo se denominan nucleones, efectivamente. Esto es verdad. Las partículas que se encuentran en el núcleo se llaman nucleones. ¿Qué más dice? Según el modelo actual según el modelo actual, los electrones giran en órbitas definidas. No. Eso de ahí de órbitas definidas, por si acaso, tiene que ver más que todo con el modelo atómico, o los modelos atómicos, perdón. Recuerden que hay Thomson, Rutherford, Bohr, etcétera, ¿ya? Que lo vamos a ver en otro vídeo, ¿ya? ¿Qué dice, no? Según el modelo actual, cuando me están hablando del modelo actual, se están refiriendo a la mecánica cuántica, ¿ya? Hoy en día lo que se respeta es la mecánica cuántica, ¿bien? Según el modelo actual, los electrones giran en órbitas definidas. No, eso es según el modelo de Bohr. Bohr nos decía que los electrones van a girar en órbitas definidas, en órbitas circulares definidas, ¿bien? Pero el modelo actual, el modelo mecánico cuántico, lo que nos está diciendo es de que los electrones se encuentran en una cierta, bueno, una región donde hay cierta probabilidad de encontrarlos, ¿no? Ahí tiene que ver el principio de incertidumbre de Heisenberg y la ecuación de Schrödinger con los números cuánticos, ¿bien? Así que esto de acá es falso. Esto de acá vendría a ser la incorrecta. ¿Qué más dice? Al ganar o perder electrones se forman los iones respectivos. Eso lo vamos a ver en el otro vídeo, ¿ya? Vamos a ver ahí el tema de cationes y aniones. Efectivamente, cuando un átomo gana electrones, se dice que se convierte en un anión. Cuando un átomo pierde electrones, se convierte en un catión. Anión y catión son términos de iones, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en el otro video, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos acá. Las propiedades físicas y químicas de la materia, así como los cambios que ésta sufre, pueden ser entendidos a partir de la estructura y el comportamiento de los átomos. Con respecto al átomo y las partículas fundamentales que lo constituyen, indica el valor de verdad o falsedad para cada proposición.
Las partículas más pesadas son el protón y el neutrón. Eso ya es verdadero, ¿no? Eso creo que ya lo dominamos a la perfección. ¿Qué más? ¿La envoltura electrónica determina el tamaño del átomo? Sí, claro que sí, porque recuerda que la envoltura electrónica aporta al volumen del átomo. ¿Qué más? ¿La carga eléctrica del protón y del electrón es la misma? No, la carga eléctrica, cuidado, te están hablando de la carga eléctrica, acá está, la carga eléctrica, profe, cuando me hablan de la carga eléctrica, ¿qué se están refiriendo? A las cargas absolutas, ¿ok? Si tú te das cuenta, las cargas son las mismas a nivel de magnitud, pero a nivel de signo son diferentes, ¿verdad? Uno es signo negativo y el otro es signo positivo. Ambos tienen la misma cantidad, ¿bien? Pero tienen diferente signo, ¿bien? Entonces acá nos dicen, ¿no? La carga eléctrica del protón y del electrón es la misma. Falso, ¿no? Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces esto de acá es la A. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? El átomo es la mínima porción representativa de un elemento. Está constituido por el núcleo que contiene a los protones y neutrones y la zona extranuclear o corteza que contiene a los electrones. Con respecto al átomo y sus partículas, selecciona el valor de verdad o falsedad para cada una de las siguientes proposiciones. La zona extranuclear determina su masa? No. La zona extranuclear determina su volumen. Esto de acá es falso. ¿Qué más? Su identidad está determinada por la cantidad de protones en el núcleo. Ah, eso es interesante, ¿ah? Eso es verdadero. ¿Qué es lo que pasa, chicos? De que un átomo, tú sabes que está formado por un núcleo y por la zona extranuclear. En el núcleo tenemos a los llamados protones. Te comento que el número de protones te va a decir qué sustancia es la que tú estás analizando. Me explico mejor. Si tú ves que el número de protones, por ejemplo, el número de protones, digamos que vale 6, ¿ya? Y te preguntan a ti, ¿qué sustancia es? ¿Qué sustancia tiene el número de protones 6? Automáticamente, con el número de protones, tú ya sabes de qué sustancia se trata. Y te comento que la sustancia que tiene el número de protones 6, ¿quién es? El carbono. El carbono. Vete a tu tabla periódica y fíjate, aquella sustancia que tiene 6 protones se llama carbono. Si yo te pongo número de protones, vamos a poner 8. ¿A qué sustancia me estoy refiriendo? Hay una única sustancia que tiene 8 protones en su núcleo. ¿Y ese quién es? El oxígeno. ¿Te das cuenta? Entonces, el número de protones te va a decir qué sustancia es. Y eso lo puedes revisar en la tabla periódica. ¿Ya? Ahí en la tabla periódica, fíjate, tú pones, ¿no? Hay a tal sustancia, no sé, pues nitrógeno, ¿cuántos protones tiene? Ahí te va a decir la tabla. ¿Te das cuenta? Con el número de protones se sabe de qué sustancia se está hablando, ¿ya? Así que eso es verdadero. ¿Qué más? La zona extranuclear contiene a los nucleones. Falso. La zona extranuclear contiene a los electrones. ¿Dónde se encuentran los nucleones? En el núcleo, obviamente, ¿no? En el núcleo. Esto de acá es falso. Falso, verdadero, falso. Respuesta a la B. Ya está. Muy bien. A ver qué tenemos acá. El átomo es la mínima representativa de un elemento. Tiene dos partes, el núcleo y la envoltura o corteza electrónica. Con respecto al átomo, selecciona el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La zona extranuclear contiene a los electrones. Eso es verdadero. El núcleo contiene solo a los electrones y protones. Falso. El núcleo no contiene a los electrones. La masa del átomo está concentrada en el núcleo. Verdadero, porque dijimos que en el núcleo se encontraban los protones y los neutrones. Y ellos son los que aportan la mayor cantidad de masa. ¿Bien? Verdadero, falso, verdadero. Respuesta, la C. ¿Qué más tenemos acá? El átomo es la mínima partícula de un elemento que conserva su identidad y diversos experimentos han demostrado que representa una estructura interna formada, perdón, que presenta una estructura interna formada por un núcleo atómico y una zona extranuclear. Con respecto a la estructura del átomo y las partículas que lo constituyen, seleccionen el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El núcleo atómico, núcleo, es la región de más baja densidad del átomo. Dijimos que el núcleo, al tener mucha masa, poco volumen, tenía alta densidad. Y acá nos están diciendo que tiene más baja densidad. Eso es falso. El núcleo tiene alta densidad. ¿Qué más? La zona extranuclear define el tamaño del átomo. Sí, porque la zona extranuclear era la parte más grande del átomo, ¿sí o no? El que tenía mayor volumen. Y es de carga negativa. Sí, pues, la zona extranuclear es de carga negativa. ¿Y por qué la zona extranuclear es de carga negativa? Porque tiene a los electrones.
¿ya? No te olvides eso. La zona extranuclear, debido a que contiene a los electrones, podemos decir que la zona extranuclear es negativa, ¿ya? Mientras que el núcleo, recuerda de que el núcleo contiene a los protones. Claro, también contiene a los neutrones, pero los neutrones no tienen carga. Entonces, debido a que contiene a los protones, podemos decir de que el núcleo tiene carga positiva, ¿ya? Esto entonces es verdad. ¿Qué más? Los protones y electrones presentan la misma carga eléctrica. Hemos dicho que eso es falso, ¿correcto? Entonces la respuesta vendría a ser E, ¿ya? Claro, si lo hablamos de magnitud, en magnitud sí tienen la misma carga eléctrica, pero si lo hablamos con respecto a signo, no, pues no. Uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa, ¿bien? Y por último tenemos acá, el término átomo significa etimológicamente sin división. Sin embargo, diversos experimentos han demostrado que el átomo tiene una estructura interna en la cual presenta diversas partículas subatómicas, que ya sabemos que son los protones, electrones y neutrones. Con respecto al átomo y las partículas fundamentales que lo constituyen, seleccione la alternativa con el enunciado correcto. ¿Contiene un núcleo atómico el cual tiene una baja densidad? No, hemos quedado de que el núcleo tiene una alta densidad. Esto es falso. ¿Qué más? La nube electrónica define el tamaño. Sí, 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 sí. La zona extranuclear define el tamaño del átomo, porque es el que tiene mayor volumen, ¿ya? Y la masa del átomo. No, 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 no. La nube electrónica solamente define el tamaño del átomo, pero la masa del átomo, ¿quién lo definía? El núcleo. La masa del átomo lo define el núcleo. Esto de acá también es falso. ¿Qué más? La carga positiva del núcleo atómico se debe a los protones y neutrones. Eso está medio ambiguo, ¿no? Porque la carga positiva del núcleo se debe a los protones, pero no a los neutrones, ¿ya? Así que este de acá lo vamos a dejar como un puntito, ¿ya? Porque tiene una verdad a medias, tiene una verdad a medias, ¿ya? ¿Qué más? Los neutrones son las partículas subatómicas de menor masa del átomo. Los neutrones eran los que tenían menor masa, no, ¿verdad? Los que tienen la menor masa del átomo, ¿quiénes son? Los electrones, no los neutrones, son los electrones. Esto de acá es falso. ¿Qué más? La nube electrónica presenta carga eléctrica negativa debido a los electrones. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Entonces, esto de acá es falso. La carga positiva del núcleo depende de los protones, no de los neutrones. ¿Ya? Esto de acá es verdadero. Muy bien. Y listo, chicos. Así hemos acabado esta primera parte de estructura atómica. ¿Ya? La segunda parte vamos a ver ahí el tema de catión, anión, cuánta cantidad de protones, electrones y neutrones tiene un cierto átomo. ¿Ya? Nos vemos en el siguiente video.